Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy. Hay una cuestión que pasa desapercibida y es que no hay cifras. Y es, ustedes saben, la crisis en Venezuela, pero sus consecuencias. Y una de las consecuencias de esta crisis es en la salud mental particularmente de muchos venezolanos, por el impacto que tiene, por la ausencia de médicos, por la ausencia de medicinas, sobre todo los que necesitan tratamientos que afectan a su salud mental. Es una población que, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, está sufriendo un incremento de suicidios, particularmente en algunos estados. Y esto es algo de lo que no se habla mucho. Hoy hemos invitado a la profesora de la Universidad Central de Venezuela, ya retirada, dio clases de medicina legal, de psiquiatría forense y está de paso en Washington y nos acompaña en nuestros estudios. Cecilia Carvajal, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Los datos que da el Observatorio Venezolano de Violencia, de ese incremento de suicidios, van acompañados de una preocupante ausencia de datos exactos, de fehacientes. Dice que hay ese incremento, pero que es muy difícil contabilizarlos, pero sin lugar a dudas dice que se ha producido ese incremento. ¿Usted también lo constata? Sí, es muy difícil contabilizarlo, no solamente de los suicidios ni de las enfermedades mentales, de casi todas las enfermedades en el país, porque el Ministerio de Sanidad no lleva estadísticas y si las llegara a tener, que no es el caso, no las da al conocimiento público. ¿Y no las tiene porque no tiene capacidad de recoger esa información? Yo creo que porque no tiene capacidad y porque tampoco les interesa. ¿Por qué no les interesa? Bueno, porque eso es igualito que ahorita, en este momento hay muchas epidemias. Ahorita tenemos muchas epidemias que ya se están convirtiendo en epidemias graves. No hay vacuna, no hay tratamiento para esas enfermedades, igual que no las hay para las psiquiátricas. Entonces, sencillamente, yo creo que el Estado está más dirigido o enfocado a buscar otras cosas o a tapar, de alguna manera, la cifra de algo que se les está escapando de las manos. ¿Cuál es la salud mental de los venezolanos hoy? Es que ahí es donde está... vamos a hablar de enfermedades mentales. No de y si yo le hago alguna precisión que no se adecúa a la descripción, por favor me la corrige. No, es que lo podemos separar. O sea, emocionalmente, ¿cómo enfrenta el venezolano la situación que está viviendo? La situación social y la situación económica, porque son dos cosas, ¿no? Y después, ¿qué son realmente la influencia de las enfermedades mentales? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿No? Las enfermedades mentales yo no creo que estén en mayor número o mayor incidencia que en años anteriores. Sencillamente, ¿qué es lo que está pasando? Que no se diagnostican, no hay tratamiento y no hay médicos que las diagnostiquen ni que las traten. Nuestros posgrados de psiquiatría, por ejemplo, están vacíos literalmente en la Universidad Central. Los últimos 4 o 5 años, si ha entrado un estudiante al posgrado de psiquiatría, es mucho. ¿Qué consecuencias tiene esa ausencia? Eso es que entonces cada vez hay menos generación de relevo para los psiquiatras de mi generación. Son menos psiquiatras que van a ir a otros estados del país a trabajar como psiquiatras. Los hospitales públicos, que es donde primero trabajamos los médicos recién graduados, o donde también se hacen los posgrados, no tienen esa especialidad. Entonces, cada vez está... Y eso es sencillamente porque todos los médicos jóvenes y los medianamente jóvenes se están yendo del país. ¿Y cómo le afecta esto a la población venezolana que necesita tratamiento de salud mental? Bueno, le afecta de muchas maneras. Uno, que no hay tratamiento. Pero no solamente eso, no solamente para el adulto, también para los niños. Hay muchas enfermedades psiquiátricas en los niños que pueden ser tratados desde jóvenes y va a hacer que estos niños puedan ser el día de mañana unos ciudadanos que trabajen, que sean productivos, que estudien, que no lo vamos a poder hacer porque tampoco hay los especialistas en este momento para eso. O sea, la desnutrición, o sea, es un problema demasiado complejo. ¿Han aumentado los suicidios por la ausencia de esos tratamientos? Mucho. Nosotros no tenemos las cifras. ¿Se atrevería, por la percepción y el conocimiento que usted tiene, a ponerle un porcentaje? No me atrevería, porque está... Pero estamos hablando del 20%, el 30% más, el 60% más. Por ejemplo, fíjate, en la enfermedad mental, en la depresión, que es una de las enfermedades mentales donde se ve más frecuentemente el suicidio o los gestos de suicidio. En la depresión, por decir la más común, hay otras, la esquizofrenia, los trastornos de personalidad, pero la depresión es la más común. ¿Qué es lo que nos enseñan a nosotros en la universidad y qué es lo que hemos visto a través de todo nuestro ejercicio profesional? Que entre el 10 y el 15% del paciente deprimido que no es tratado
o comete un suicidio o hace un gesto suicida, que al final es una manera de decir, me quiero morir también, ¿no? Eso es una cifra muy alta. ¿Por qué? Porque entre el 6 y el 10% de la población a nivel mundial, y ahí incluyo a Venezuela, van a hacer una depresión en algún momento de su vida. Por eso es que hoy en día la industria farmacéutica se ha abocado tanto a la producción de antidepresivos. Hace 40 años no habían tantos antidepresivos como hay hoy en día. Y la industria además ha invertido cantidades millonarias para buscar nuevas moléculas que sirvan como antidepresivos, porque es una enfermedad realmente importante, es una enfermedad discapacitante, no solamente porque te cometa suicidio, sino porque el paciente que está deprimido no funciona. La depresión, lo decía ahora usted, es una enfermedad. ¿Se puede llegar a la depresión por las circunstancias de crisis económica, humanitaria que vive Venezuela? Fíjate. La depresión es una enfermedad, y es una enfermedad del sistema nervioso central, que tiene que ver con alteraciones de neurotransmisores cerebrales. Se llaman... Está elevando demasiado la conversación. Sí, pero no importa, lo voy a decir bien sencillo. Los neurotransmisores son la serotonina, la adrenalina, entre algunos, la dopamina, y ¿qué hacen esos fármacos que utilizamos nosotros? Sencillamente hacen que esos neurotransmisores estén funcionando de una manera regular. Yo siempre digo que es como el aceite que engrasa el motor del carro, ¿no? Para que eso funcione. Entonces, en las personas que no tienen la condición para hacer la depresión, porque no todo el mundo la tiene, no podemos decir que la depresión es una enfermedad que se hereda. Tú heredas la condición para hacerlo. Pero tú puedes pasarte toda tu vida y no desarrollarla. ¿Y la puedes desarrollar por la crisis? Ahí vamos. Entonces, la crisis social, la crisis familiar. O sea, este es un momento del país donde Venezuela tiene a sus familias divididas y esparcidas por todo el mundo. Entonces, la soledad, no solamente el problema social de la inseguridad, de que no consigues los medicamentos, de que no tienes el dinero para comprarlos, de que no tienes trabajo, no solamente el contexto económico, sino el contexto emocional también, a lo que ha llevado la crisis. Ahorita los emigrantes están en 4 millones de personas más o menos, eso es lo que es la diáspora venezolana. Y ahí entran muchas familias que se han desintegrado completamente. Las que quedan en Venezuela, que no tienen esa condición para desarrollar la depresión como enfermedad, ¿cómo superan la crisis y la soledad, que no es la depresión, pero que puede ser la antesala de la depresión? Exactamente. ¿Cómo? Yo siempre digo que con pequeños proyectos. La única manera que tú tienes de sobrevivir en este momento, donde tú sientes que tú no puedes hacer nada, tú sencillamente haces lo que tú puedes, vas y votas en unas elecciones, marchabas cuando podías marchar, hacías las cosas elementales que podías hacer. La manera de sobrevivir en este momento es teniendo proyectos, y yo los llamo pequeños proyectos, y eso es lo que yo le digo a mis pacientes. ¿Qué quiere decir pequeños proyectos? ¿Qué quieres hacer para el próximo año, por ejemplo? Bueno, yo me voy a dedicar, en mi caso, a estudiar más sobre la depresión o sobre el paciente terminal. O sea, tener pequeños retos. Pequeños retos que te motiven y que te den un entusiasmo por el presente y por el futuro también. Las personas de menos recursos... Le iba a preguntar exactamente por eso, la diferencia entre las personas que tienen más poder adquisitivo y las que tienen menos. Que la diferencia es enorme. Te voy a poner un ejemplo. Una secretaria que gana 2 veces un sueldo mínimo no se puede comprar el tratamiento de un mes de antidepresivo. No puede, porque no le da el sueldo. Entonces, ¿cuáles son los pequeños retos para ellos? Estudiar, por ejemplo. O sea, ponerlos a tratar de que estudien en una carrera técnica, lo que nosotros llamamos un TSU, pequeñas carreras que de alguna manera les van a poner proyectos por 1, 2 o 3 años. Tengo que terminar. Los venezolanos que en su momento, que lo sabía, pudieron votar por el proyecto del socialismo del siglo XXI, que confiaron en Chávez porque estaban, tal vez no confiando en Chávez, pero sí desconfiando de todo lo anterior, y dijeron, bueno, pues vamos a probar, y luego se embarcaron y quedaron atrapados. ¿Se están desenganchando mentalmente de los que puedan quedar de ese proyecto político? Sí, definitivamente sí. O sea, es muy raro oír a alguien ahorita. Vamos a hablar de la gente joven, porque la gente joven, los profesionales jóvenes, 22, 23, 24 años, prácticamente crecieron en este proyecto. O sea, ya vamos a tener 18 o 20 años en esto.
Pero tú lo que le sientes es indiferencia por la política. Yo creo que los que estamos más politizados somos los mayores, los que tenemos más edad, los que conocimos la Venezuela próspera, la Venezuela cosmopolita, la Venezuela rica, esos somos los que tenemos, los que somos como más luchadores. Nuestra gente joven que no conoció otra Venezuela, sino esta, está como demasiado pasiva, muy poco politizada. ¿Apática? Apática, muy ¿Qué apática. consecuencia tiene para el futuro de un país que su población joven, que está en edad productiva, con mucha capacidad de desarrollo en su vida laboral, esté en ese momento de su vida, que es el más productivo, de mayor potencial, el más productivo, en esa situación de apatía? Es que ese es un tema realmente muy preocupante y que nos preocupa a los que estamos allá, porque ¿dónde va a estar qué va a pasar con este país cuando de alguna manera venga un cambio? ¿Dónde va a estar la gente? Claro, yo lo digo siempre de una manera muy chistosa, que los que nos hemos quedado y ya estamos más allá de cierta edad, vamos a ser los nuevos profesores del país, porque la gente joven se fue y el que se fue difícilmente, si hizo su vida, va a volver. Entonces es un país muy triste y muy gris, a pesar de que es tropical. Y lo que fue. Cecilia Carvajal, gracias por haber estado con nosotros. Es psiquiatra, es exprofesora de la Universidad Central, relata y vive cada día esa difícil realidad que muchos venezolanos pasan en ese superar la crisis por la que atraviesa el país. Gracias por haberlo compartido con nosotros. ¿Y usted qué opina? @PoderLatinoNTN, @PoderLatinoNTN. ¿Tiene experiencias sobre esa separación de familias, ese reto venezolano en el que se encuentran por la crisis política, económica, sanitaria también? @PoderLatinoNTN. Ya regresamos.